Bueno, la idea es hablar del tratamiento no conservador, el tratamiento, perdón, conservador del cáncer de laringe. Eh, y bueno, ustedes saben, esto lo vamos a pasar muy rapidito, es el 3% de los tumores del adulto, de los tumores malignos del adulto, y a mí particularmente me gusta laringe. Una, porque se trata de un tumor con tasas de curación muy altas, especialmente en los estadios tempranos. En general, en tumores de cabeza y cuello, las laringes son un poco las niñas bonitas, porque uno tiene muchas posibilidades de rescate y la realidad es que curamos a una gran cantidad de pacientes. Y el tratamiento quirúrgico se asocia a pérdida del lenguaje oral. Hoy tenemos un montón de alternativas de rehabilitación de la voz, pero bueno, también existen alteraciones estéticas, puede haber algún trastorno deglutorio, puede haber alteraciones, digamos, problemas infecciosos relacionados con la traqueostomía. Así que el tratamiento conservador nos permite, eh, digamos, nos da otras alternativas con otros efectos adversos en realidad, pero realmente es una alternativa que nos permite conservar la función laringea. Um, una cosa importante para mí cuando yo les hablo a cirujanos o otorrinos es la estadificación, es qué necesitamos en realidad los oncólogos y los radioterapeutas de ustedes. Porque hablar del tratamiento conservador de laringe no es pasarle el paciente al colega, sino en realidad es compartirlo y cada uno va a tener roles diferentes y roles necesarios dentro de los planes de conservación laringea. Eh, y muchas veces yo recibo pacientes eh, que vienen con una notita que dice paciente con cáncer de laringe solicita tratamiento conservador. Y eso en realidad no nos dice nada y no nos permite definir cuál es el mejor approach para manejar este paciente. Y siempre en la estadificación de cáncer de laringe necesitamos saber cuál es el subsitio, si es un tumor glótico, supraglótico, subglótico, cuál es la extensión tumoral, exactamente qué sitio se está comprometiendo el tumor, si se extiende la comisura anterior, si se extiende hacia abajo, cuál es la extensión subglótica que tiene. Todos esos datos son fundamentales para poder definir el tratamiento radiante. Obviamente la movilidad cordal, porque forma parte de la estadificación del cáncer de laringe, y obviamente el estatus ganglionario y compromiso de distancia. Pero todos estos datos nosotros los necesitamos para poder delimitar correctamente los volúmenes de tratamientos y poder tratar en forma correcta al paciente. Entonces, todos estos datos tienen que estar incluidos en la estadificación y este es el primer punto que nosotros necesitamos como oncólogos o radioterapeutas del otorrino o del cirujano de cabeza y cuello. Esto lo vamos a pasar rápidamente porque ustedes ya lo conocen, pero desde el punto de vista inicial, todos los pacientes necesitan una fibrolaringoscopía. Para mí es genial tener los esquemas o las fotos o los videos. Muchos colegas a mí me mandan directamente el video de la fibrolaringo y eso es fantástico para poder delinear correctamente los volúmenes de tratamiento, como vamos a ver. Obviamente la biopsia y la tomografía de cuello y tórax. Tomografía de tórax en realidad no es un estándar. Si quieren, nosotros estadificamos a todos los pacientes con una tomografía de tórax, además del cuello, porque la incidencia de segundos primarios en general en tumores de cabeza y cuello es muy alta, especialmente cáncer de pulmón, porque todos los pacientes comparten la misma epidemiología. Y es fundamental tener una buena tomografía de cuello porque la evaluación del cartílago también forma parte de la estadificación y nos cambia la decisión terapéutica entre conservación laringea o laringectomía total en el caso de SUNT4A. Y obviamente la evaluación clínica completa del paciente porque muchos de los tratamientos que vamos a hacer requieren tener una adecuada función ventricular, una adecuada función hematológica, y existen un par de cosas extra que necesitamos. Una es la evaluación de la deglución. Vamos a ver que la radioterapia se asocia potencialmente a trastornos de la deglución a largo plazo y
el correcto manejo de la función deglutoria durante el tratamiento radiante es importante para mantener la deglución a largo plazo, y algunas cosas extras que son importantes para nosotros, como la evaluación odontológica, cosas extras que son importantes para como la evaluación previa al tratamiento radiante. Y laringe, en realidad todo cabeza y cuello debe ser manejado en forma multidisciplinaria, pero laringe, realmente los otorrinos tienen un rol central en el manejo de estos pacientes, aún como les digo, en el paciente que no va a hacer tratamiento quirúrgico, sino tratamiento conservador. Entonces, dentro de los tumores de laringe vamos a tener un grupo de bajo riesgo temprano, los T1, T2, en donde el tratamiento va a ser unimodal, o radioterapia sola o cirugía sola. Los T2 bulky, que ahora vamos a hablar un poquito a qué llamamos T2 bulky, los T3, que van a ir a planes de conservación laringea, y luego los T4A, que son pacientes que son malos candidatos a planes de conservación laringea, y estos pacientes deberían ir a la laringectomía total, más radioterapia posoperatoria y eventualmente quimioterapia de acuerdo a los factores de riesgo. Todos ellos son pacientes operables, pero una gran proporción uno les va a poder ofrecer un tratamiento conservador. Y luego tendremos los inoperables, los T4B, los N3, que son un grupo separado de todos estos, y en todos estos pacientes operables lo que nos interesa es tratar de conservar la función de la laringe. No solamente es conservar el órgano, sino conservar la función. Y obviamente en los inoperables, obviamente la función de la laringe bueno, va a estar alterada, pero lo que nos importa es conservar la vida, ¿no?, de todos estos pacientes. Entonces, en preservación laringea, uno lo que intenta es mantener la función sin comprometer las tasas de curación. Y como les digo, no es conservar el órgano, sino que tenemos que conservar la función, que eso incluye la fonación, la deglución, y esto no es algo menor, porque uno de los roles más importantes de la laringe y todo lo que la rodea es la deglución, la respiración y la protección de la vía aérea. De hecho, en los endpoints de conservación laringea, hoy en día no es preservación laringea, sino preservación de la función laringea, que incluye estas 4 funciones. Y la elección del tratamiento va a depender de un montón de cosas: de la localización del subsitio tumoral, qué posibilidades quirúrgicas conservadoras tenemos, cuáles son los deseos del paciente. Ustedes saben que hay pacientes que dicen, no, de ninguna manera me quiero hacer rayos, yo quiero que me operen, que me saquen la laringe o lo que sea, y se acabó la historia. Y tenemos el otro extremo, pacientes que de ninguna manera se quieren operar, y ahí el paciente obviamente es parte de la decisión terapéutica. Las comorbilidades, muchos de estos pacientes son pacientes con antecedentes de tabaquismo, de alcoholismo. En general, en cabeza y cuello, las laringes son los que conservan el mejor estado general y los menos comórbidos en comparación con otros subsitios de cabeza y cuello, pero son la mayor parte de los pacientes, ustedes saben que son fumadores. La adherencia al tratamiento es importante. A veces pacientes candidatos a preservación laringea, pero con muy mala adherencia al seguimiento, que uno sabe que es un paciente que no le va a poder hacer el seguimiento en forma adecuada. Muchas veces esos pacientes preferimos enviarlos a una laringectomía total, pacientes con estadios 3, en lugar de hacer tratamiento conservador, porque el seguimiento es fundamental, y si el paciente recae, uno tiene que tener un cirujano que lo opere rápidamente. Si no, uno pone en riesgo la supervivencia global. Y la experiencia, obviamente, del equipo tratante. Entonces, vamos a empezar a hablar de los tumores glóticos tempranos. T1, T2, tratamiento unimodal. Recuerden que entre los glóticos y los supraglóticos tempranos hay una diferencia enorme en términos de riesgo de compromiso ganglionar. Y si vemos, los tumores glóticos tempranos T1, T2, con N0 clínico, el riesgo de compromiso ganglionar oculto es extremadamente bajo. Globalmente, en algunas series es hasta 4 o 5%, pero globalmente el riesgo de compromiso ganglionar es muy bajo. Ahora, si vemos un T1, T2 supraglótico,
con cuello clínicamente negativo, el riesgo de compromiso ganglionar llega en algunas series hasta 40%. Esto obviamente nos cambia el tratamiento porque estos pacientes van a tener que hacer tratamiento electivo del cuello y estos pacientes van a tratarse solamente la laringe y el riesgo de una recaída regional es extremadamente bajo. Claramente para estos pacientes la cirugía transoral láser tiene un rol claro y absoluto. Ustedes eso lo saben muy bien. Después vamos a hablar un poco de pros y contras entre el tratamiento conservador y la cirugía transoral láser, pero creo que nadie tiene ninguna duda acerca del rol de la cirugía transoral láser en estos pacientes. Y para los tumores glóticos tempranos, normalmente lo que hacemos es campos de tratamiento muy chiquitos, tratamos solamente la lesión tumoral. Hoy en día usamos esquemas que llamamos hipofraccionados. La dosis por fracción estándar, entre comillas, en radioterapia son 2 grays por fracción. 66 grays para los T1, 70 grays para los T2. Estos son 33 fracciones y 35 fracciones en 6 semanas y media o 7 semanas. Y para los T1 y T2 se vio, no hay estudios comparativos, pero hay un montón de publicaciones que dando una dosis por fracción un poco más alta, 2.25 grays por fracción, las tasas de control local aumentan en forma considerable. Por lo tanto, el tratamiento estándar hoy en día para estos pacientes es hipofraccionamiento, 66 grays en 28 fracciones, 65.25 en 29 fracciones, es decir, una dosis un poquito más alta por día, y eso aumenta en forma considerable el control local. Una cosa importante es que el volumen tumoral en cáncer de laringe se asocia a la probabilidad de control oncológico. Y ustedes van a encontrar un montón de publicaciones con distintos niveles de corte. En este caso tomaron 0 a 5, 5 a 8.9 o 9 o más centímetros cúbicos. Y fíjense cómo el control local con preservación laringea cambia en forma considerable de acuerdo al volumen tumoral, el control local, y con radioterapia o con quimioradioterapia. Y eso hace que nosotros en algún subgrupo de pacientes con T1 o T2 le ofrezcamos tratamiento quimioterápico asociado. En general, todos los T1 y T2 se van a tratar con radioterapia, excepto algún T2 bulky, en donde se vio que el agregado de quimioterapia otorga beneficio en términos de control local. Y eso se traduce en aumento de la preservación laringea. ¿Cuál es la definición de T2 bulky? No la hay, y eso en realidad tiene que ver con el expertise de cada grupo, porque la evaluación es una evaluación, diría, subjetiva, digamos, a través de la filoscopía. Pero bueno, siempre eso, en los equipos multidisciplinarios, siempre se charla si el tumor es bulky o no es bulky para el agregado de quimioterapia o no. Como les digo, no hay ninguna regla escrita acerca de cómo definir T2 bulky, sino que eso tiene que ver un poco con la experiencia del grupo tratante. ¿Cómo tratamos a estos pacientes desde el punto de vista técnico? Cultura general, fíjense que lo que nosotros hacemos, esta es una captura de pantalla de un planificador de radioterapia. Básicamente lo que hacemos, para los que no tienen mucha idea de cómo es el tratamiento radiante, pues vieron que el tratamiento radiante es como algo místico, ¿no? El paciente se ve radiar y como que recibe radiaciones que vienen de algún lado. La realidad que digamos, con la tecnología actual, uno puede definir exactamente dónde están las dosis altas de radiación y uno puede proteger todo lo que está alrededor. Entonces, básicamente lo que hacemos es hacer una tomografía con una máscara de fijación y luego cargamos todas esas tomografías con cortes muy finos en el planificador, y el planificador nos hace estas reconstrucciones tridimensionales con lo que vamos a definir después por dónde entra la radiación y dónde queremos que se deposite la dosis de radiación y qué es lo que queremos proteger. Entonces, fíjense que yo en este caso delineé este volumen tumoral. Esto es lo que conocemos como GTB, que es el volumen grosero tumoral.
Y fíjense que la tomografía en realidad nos da bastante poco detalle, y ustedes me podrían decir, bueno, acá pareciera no haber nada porque parece haber bastante grasa, pero aquí es donde es importante que uno tenga todos los datos del examen que hacen ustedes, digamos, el examen fibroscópico, porque uno suma las imágenes tomográficas más las imágenes de, digamos, la observación visual o digamos, el video de la fibroscopía, y con esto uno define cuál es el volumen tumoral a tratar. A esto nosotros le agregamos un margen, y este margen que nosotros le agregamos sería el equivalente al margen quirúrgico. Porque obviamente ustedes cuando resecan el tumor no pasan pegadito al borde del tumor, sino que dan cierto margen, y eso es lo mismo que hacemos nosotros con la definición de volúmenes. Entonces le agregamos un margen que para la laringe temprana son 5 milímetros, y obviamente respetamos las barreras anatómicas como digamos, la comisura anterior hacia adelante. Y luego agregamos un margen extra que tiene que ver con los errores de posicionamiento. Como el paciente puede tragar durante el tratamiento, se puede mover un poquitito durante el tratamiento, si bien está fijado la camilla con una máscara, nosotros siempre agregamos un margen de seguridad que son 5 milímetros extra. Entonces este es el volumen que vamos a tratar, y esta es la reconstrucción del mismo paciente en 3 dimensiones. Esto lo genera el planificador en base a la tomografía y en base a todo lo que nosotros vamos marcando. Y fíjense que en este caso están las carótidas, está el esófago por detrás, el constrictor de la faringe, la tiroides. Todo esto lo que hacemos es marcarlo corte por corte, y el planificador lo reconstruye en 3 dimensiones. Entonces es el volumen que vamos a tratar con todos los órganos en riesgo. Y luego, digamos, el físico hace todos los cálculos de radiación, y fíjense que esta zona roja es la zona de alta dosis de radiación, que es la zona del tumor, y todo lo que, digamos, está alrededor son dosis bajitas de radiación que reciben muy poco. Con esto uno lo que consigue es entregar una dosis muy alta al tumor, protegiendo los órganos en riesgo. En laringe glótica temprana, el riesgo de complicaciones es muy baja, pero bueno, cuando uno tiene tumores supraglóticos más grandes, ahí el constrictor superior de la faringe recibe una dosis mucho más alta, y eso aumenta el riesgo de toxicidad a largo plazo. Cuando vemos los números en términos de control local, esto es resección transoral láser, fíjense que las tasas de preservación laríngea son extremadamente altas. Y si vemos los números les agrego acá los de cirugía abierta, que no tienen hoy en día no tienen ningún rol, pero bueno, las tasas de preservación laringeas son extremadamente altas, el control local es muy alta, y la radioterapia es la misma historia, ¿no? En tumores glóticos tempranos, las tasas de control son muy altas. Estos números de William Bendenholz son con hipofraccionamiento, así que las tasas de control local son muy altas, y la preservación laríngea global también. Con supervivencias globales obviamente extremadamente altas, ¿no? Y si comparamos los números van a ver que son muy parecidos entre resección transoral láser, laringectomía abierta, las laringectomías parciales abiertas y la radioterapia. Son todos más o menos lo mismo, por lo tanto al momento de decidir el tratamiento uno se basa un poco en todo lo que les decía al principio, la localización, la disponibilidad de equipos. A veces algunas localizaciones, como la comisura anterior, a veces es un poco más compleja en algunas ocasiones para el cirujano, y esos pacientes van a ir a radioterapia, que también a veces para el radioterapeuta la comisura anterior es un tema, pero bueno, ahí uno tiene una cobertura en general un poco mejor. Pero como ven, los números son más o menos iguales. ¿Cuál es la ventaja de empezar con la cirugía? Que uno siempre puede reoperar a los pacientes y eventualmente puede dejar la radioterapia como un tratamiento de rescate. Es posible también el rescate con cirugía láser, post-radioterapia, no es un problema, pero en general uno puede reoperar muchas veces al paciente si siempre tiene la radioterapia como una opción extra. Así que un poco la secuencia
yo soy muy quirúrgico para los T1, T2 glóticos, la secuencia ideal para mí siempre es cirugía inicial y la radioterapia la reservamos como un rescate. A diferencia de otros tumores en donde las recaídas se asocian a muy mal pronóstico, las recaídas en laringe, siempre que uno las detecta en forma temprana, también tienen muy buen pronóstico y uno realmente no altera la sobrevida global. Para los supraglóticos, bueno, los supraglóticos ya no son tan lindos porque, como vimos, el riesgo de compromiso ganglionar es mucho más alto, así que al momento de tratar estos pacientes con radioterapia tenemos que tratar en forma electiva el cuello bilateral. Las dosis estándar son 70 grays, 2 grays por fracción, y tratamos en forma electiva con dosis más bajitas de radiación, pero tratamos por lo menos los niveles 2 a 4 en todos los pacientes, y en alguna ocasión incluso nos vamos un poco más abajo si el paciente tiene mucha extensión subglótica. Y los números ya para supraglóticos no son tan buenos. El control local inicial es un poco menor, hay algunas series que tienen números muy buenos, pero en general los supraglóticos uno los mira con un poco más de miedo. Lo que es cierto es que agregarle quimioterapia en estos estadios en T1, T2 no agrega ningún beneficio, por lo tanto, más allá que los números sean inferiores a los supraglóticos, el tratamiento estándar de T1, T2, N0 supraglótico es radioterapia sola. Tienen la opción siempre de laringectomías parciales, que en muchas ocasiones es relativamente sencilla, lesiones de la punta de la epiglotis, ustedes lo pueden resecar sin grandes problemas, con muy buen resultado funcional. Ahí está muchas veces en los supraglóticos las decisiones del equipo multidisciplinario. Lo que es cierto es que nunca la laringectomía total debería ser una opción para estos pacientes. Y esto tiene que ser claro. Hemos visto a veces algún paciente con T1, T2 supraglótico en donde se le ofreció directamente una laringectomía total, y realmente estos pacientes no deberían ir a una laringectomía total de inicio. Esto lo voy a pasar velozmente. Y existen datos de cirugía conservadora con T1, T2 glóticos. Obviamente, si miran los números, fíjense la cantidad de pacientes en algunas series tratados con radioterapia y la cantidad tratadas con cirugía. Obviamente los pacientes con tumores supraglóticos tempranos que pueden acceder a una cirugía son pacientes súper seleccionados, pero existe una población que puede ir a cirugía, pero obviamente la mayor parte de los datos que tenemos son con radioterapia sola. Esto es un estudio muy interesante, es un metaanálisis comparando cirugía versus radioterapia en supraglóticos tempranos, T1, T2, y como ven, en todos los grupos, esto es sobrevida global, esto es sobrevida cáncer específica y esto es recurrencias locales, hay cierto beneficio hacia la cirugía. Esto obviamente tiene el bias de selección, porque yo recién les mostré, bueno, son muy poquitos los pacientes que van a cirugía y otra vez, son pacientes súper seleccionados, por lo tanto es razonable que haya alguna diferencia. De todos modos, lo que suele pasar a veces es que si uno los irradia primero, un supraglótico, y uno después quiere una cirugía conservadora por radioterapia, bueno, la cosa es un poquito más compleja, ¿no? Por la toxicidad relacionada con la radioterapia a largo plazo, ¿no? La fibrosis. Así que hacer una cirugía conservadora abierta por radioterapia, bueno, eso es un poquitín más complejo. ¿Hay algún lugar para la quimioterapia? La laringe temprana, la respuesta es no. Nosotros hicimos hace muchos años un estudio exploratorio usando cetuximab, que es un anticuerpo monoclonal que usamos en cabeza y cuello, en tumores tempranos, en T2 específicamente, y no vimos tampoco ningún beneficio. Pero algún T2 seleccionado, como les comenté, los T2 bulky, uno les agregaría quimioterapia como tratamiento concurrente con la radioterapia. Así que, en general, para la enfermedad temprana,
misma historia, lo que yo les decía al principio, pero siempre que podemos hacer cirugía parcial, yo realmente soy un partidario de la cirugía parcial y dejar la radioterapia como una segunda opción por los motivos que les comenté. Y siempre la laringectomía total la reservamos como última alternativa para estos pacientes. En términos de la calidad de voz, tanto la radioterapia como la cirugía láser dan muy buenos resultados en términos funcional. En muchas de las series van a ver que la radioterapia se asocia a mejor calidad de la voz. De todos modos, hay, digamos, en comparación con radioterapia, no hay estudios tan buenos de calidad de voz postquirúrgica, los hay, pero tal vez hay un montón de más datos post-radioterapia. Y la mayor parte de los pacientes está conforme con su voz post-radioterapia. Obviamente, cómo está la voz de inicio, pretratamiento, es un factor de riesgo importante, y esos pacientes que continúan fumando tienen peor calidad de voz. ¿Qué pasa con los estadios más avanzados, los T3? Y estos pacientes, para curarse, son pacientes que vinieron la laringectomía total. Digamos, acá no hay rol para cirugías parciales en los T3, ¿no? T3, ¿se acuerdan? Son las laringes fijas o la invasión superficial del cartílago. Descartamos a todos los pacientes que tengan extensa invasión del cartílago, que son los T4A. Esos pacientes, desde el punto de vista funcional, son malos candidatos para el tratamiento radiante, y nuevamente no queremos preservar el órgano en sí, sino la función de ese órgano. Descartamos a los pacientes no confiables y con poco o nada de soporte familiar. La radioterapia obviamente siempre tiene que ser de buena calidad, deberían ser atendidos por un equipo multidisciplinario, y esto es muy importante porque, como les decía al principio, no es que el paciente va a conservación y no le vemos nunca más la cara. Ese paciente que va a conservación tiene que poder ser rescatado si recae, porque si no es rescatado cuando recae, ahí sí uno pone en riesgo la sobrevida global del paciente. Digamos, uno en cáncer de laringe tiene números muy buenos en general, pero porque esos pacientes que recaen en conservación pueden ser rescatados posteriormente con cirugía. Y como les dije, el cirujano o el otorrino aceptan la responsabilidad del manejo del paciente, es decir, el diagnóstico, la selección, el seguimiento y el salvataje. O sea, el rol continúa estando ahí para el otorrino. Dos o tres palabras acerca de las distintas modalidades de preservación laringea en estadios locorregionalmente avanzados. Los primeros estadios compararon la cirugía seguida de radioterapia, que era el estándar, la laringectomía total más radioterapia postoperatoria, versus inducción con quimioterapia. Y la inducción es, digamos, la respuesta a la inducción es un predictor de respuesta a la radioterapia. De hecho, el ROFO tiene 3 grandes estudios de preservación laringea, y lo que se vio es que esos pacientes que hacen quimioterapia y responden son buenos candidatos a radioterapia. Si no responden, esos pacientes no van a tener buena tasa de respuesta a la radioterapia, y son pacientes que directamente deberían de ir a la laringectomía total seguida de radioterapia post-op. Hay 3 estudios con este esquema, bueno, hace 1000 años atrás, el de veteranos, el del EORTC y el de los franceses, con poblaciones que incluyen laringe e hipofaringe. Cuando vean estudios con hipofaringe, las hipofaringes, así como las laringes son las niñas bonitas, las hipofaringes son las feas, porque las tasas de sobrevida global son extremadamente bajas en todos estos pacientes. Y en estos estudios iniciales la preservación laringe fue alrededor del 55%. Y después se vio que agregarle radioterapia simultáneamente, quimioterapia simultáneamente a la radioterapia, aumentaba un montón las tasas de respuesta y de control local. Por lo tanto, Arlene Forastier diseñó este estudio, que es el ARTIOG 9111, es un estudio básico en preservación laringea, que básicamente lo que hacía era inducción con quimioterapia. Si no respondían, iban a cirugía; si respondían, iban a radioterapia.
que era la rama del, digamos, comparativa inicial. Ya sabíamos que esto o hacer la laringectomía de entrada era más o menos lo mismo, así que inducción o quimio-radio concomitante o radioterapia sola. Porque también dijeron, bueno, por ahí no es necesario agregarle quimio, radioterapia sola y curamos a todo el mundo. Y la realidad es que en la primera presentación de Arlene Forastier, hace 1000 años atrás, en el 2003, mostró tasas de preservación laringia de 84% en la rama de quimio-radio, 72% en la inducción y 67% con radioterapia sola. A expensas de, digamos, una mucositis severa, pero la realidad es que la preservación laríngea era muy alta y la sobrevida global, fíjense que era igual en todos los pacientes. Vuelta a la misma historia, la sobrevida global es igual en todas las ramas porque los pacientes que recaen con cáncer de laringe pueden ser rescatados quirúrgicamente en una gran proporción. En el 2013, 10 años después de la presentación original, se hizo una actualización y lo que se vio es que quimio-radioterapia seguía teniendo una tasa de preservación laringea muy alta a lo largo de los años, fíjense, un seguimiento de 10 años, y una enorme cantidad de pacientes tenía la laringe en su lugar en comparación con quimioterapia de inducción o radioterapia sola. Pero el problema que se vio es que la sobrevida global en los pacientes que habían hecho quimioradio era peor que en los pacientes que habían hecho inducción seguida de radioterapia. Entonces es como loco porque todos estos pacientes tienen laringe, pero hay un montón de pacientes que se murieron con la laringe puesta. Y la realidad es que cuando vemos muertes no relacionadas, había un exceso de muertes en la rama de quimio-radioterapia que traccionaba la sobrevida global y eran pacientes que se morían sin recaída. Que es básicamente lo que vemos acá, ¿no? Un exceso de muertes en la rama de quimio-radioterapia sin relación con el cáncer. En realidad, esto tiene que ver con la toxicidad a largo plazo de la radioterapia que se usaba en aquel momento, que no es la radioterapia que usamos hoy. Y fíjense que esto es toxicidad severa a largo plazo, a más de 2 años, y fíjense que 43% de los pacientes con otra radioterapia, una radioterapia que era 3D o convencional, el estándar hoy para cabeza y cuellos y MRT, pero 43% de toxicidad tardía severa, fíjense, 27% de disfunción faríngea, 13% con tubo de alimentación a más de 2 años después de la radioterapia y este 10% de muertes relacionadas con el tratamiento a largo plazo, que hoy en día, digamos, uno hace, digamos, pone toda la energía en tratar de disminuir la toxicidad a largo plazo. Entonces, el Artioshin 9111, el problema es la radioterapia era antigua, era endpoint inadecuado porque hoy buscamos preservación de función laringea y hoy cambiamos un poco todo a radioterapia más moderna, el manejo de la quimioterapia es distinta, los esquemas de inducción que usamos son diferentes, así que todo ha cambiado en los últimos tiempos. Hoy en día uno tiene una alta tasa de preservación sin poner en peligro al paciente. Esto lo voy a pasar rápidamente. Sepan solamente que hoy en día las quimioterapias han cambiado y nosotros hoy tenemos otras drogas con tasas de efectividad muy altas. El manejo de la toxicidad ha cambiado y eso nos permite el manejo de la toxicidad de una manera distinta y nos permite preservar laringes en, digamos, tasas de preservación muy, muy altas. Esto lo voy a pasar velozmente por el tiempo, pero simplemente sepan que tenemos, digamos, muchas opciones terapéuticas al momento de decidir cómo tratar a estos pacientes. A veces me preguntan, bueno, pero quimio radio concurrente o inducción seguida de radioterapia. En realidad, en términos de preservación laringea, quimio radio concurrente tiene las mayores tasas de preservación laringea. Como les digo, nos ha cambiado un poco el manejo de estos pacientes, digamos, el soporte que uno les da, el manejo de la deglución, la evaluación de aspiración temprana, eso uno lo evalúa en forma continua en el seguimiento de estos pacientes, entonces eso nos cambia considerablemente la historia de todo este grupo de enfermos. Pero son los dos válidos, digamos, hacer inducción seguida de radioterapia o hacer quimio-radio concurrente.
Sí tienen que recordar que estos pacientes tienen que ser pasibles de rescate si recaen, porque vuelta a decir lo mismo, digamos, la sobrevida global de estos pacientes en preservación laringea va a depender de si yo lo puedo rescatar al momento de la recaída o no. Y el problema que tenemos, estos son datos del hospital de Santiago, son, fíjense, las toxicidades, tenemos las fístulas faringocutáneas. Laringectomías totales primarias, es decir, aquellos pacientes que no fueron a quimiorradio, fueron directo a laringectomías totales primarias, por ejemplo los T4, la tasa de fístulas es 18.5, y fíjense post-radioterapia, y fíjense post-quimio-radioterapia. Y esto tiene que ver justamente con la fibrosis que genera la radioterapia. La manera que diseñamos ahora los tratamientos son completamente distintos a los que hacíamos antes. Ustedes vieron ese ejemplo que les mostré, una enfermedad temprana, cómo realmente uno puede acomodar la dosis de radiación a lo que uno quiere tratar, y eso realmente disminuye a largo plazo, y de eso hay muchos estudios, digamos, las toxicidades tardías, pero bueno, uno asume cuando hace preservación laringea que si el paciente recae puede tener un riesgo más alto al momento de ser rescatado. Con respecto a los T4A, como les comenté, no son buenos candidatos a preservación laringea, si esos pacientes que tienen destrucción del cartílago tiroides, son pacientes, si miran la sobrevida global, fíjense, esto es cirugía y quimiorradio. En alguna de las series los números son muy, muy parecidos, pero en algunas otras series las diferencias en sobrevida global entre cirugía y quimiorradioterapia son considerables a favor de la cirugía. Y hay otra cosa más importante, que es cuál es la función de esa laringe. Y una enorme cantidad de estudios muestran que el compromiso extenso del cartílago se asocia a muy mala función laringea post-tratamiento conservador. Entonces son pacientes que uno los irradia, tal vez los cura, y ese paciente termina muriéndose por aspiración crónica, neumonías a repetición, y el paciente se termina muriendo en realidad por la toxicidad que le generamos. En realidad no por la toxicidad, sino porque es una laringe no funcionante, y nuevamente, una de las funciones de la laringe es proteger la vía aérea. Y de hecho nosotros hemos tenido un par de laringectomías porque el paciente se aspiraba y no había manera de controlar digamos, la aspiración crónica de esos pacientes, y realmente termina siendo un problema. Y la disfagia es otro problema. La disfagia es una complicación muy, muy penosa para los pacientes, porque uno de los endpoints más importantes en cabeza y cuello es comer, digamos, desde el punto de vista del paciente. Los franceses tienen un estudio en cabeza y cuello muy interesante de preferencias, en realidad de objetivos en el grupo médico y en el grupo de pacientes, ¿no? Entonces, obviamente todos comparten el objetivo de curación, ¿no? Todos queremos curarnos, digamos, los pacientes se quieren curar, nosotros queremos curar a los pacientes. Y luego es interesante porque entre comer y hablar, comer está por lejos a la cabeza, ¿no? Y cuando uno miraba los datos de los médicos, muchos médicos tenían la voz por arriba de comer, ¿no? Que no tengo ninguna duda, ¿no? Entre comer y hablar, ¿quién quiere hablar? Pero bueno, eso es algo importante tener en cuenta. Por eso los T4A nosotros nunca los incluimos en preservación laringea, salvo que haya una contraindicación formal para la cirugía o que realmente el paciente de ninguna manera quiera una laringectomía total. Este es un ejemplo, un paciente que, digamos, es mal candidato inicial para una preservación laringea. Fíjense, está todo el cartílago laringio roto, una traqueostomía, son todas, digamos, factores de mal pronóstico para preservación laringea. Y este paciente era un paciente comórbido que terminó haciendo tratamiento quimio-radiante definitivo. Y bueno, después se hizo un cáncer de pulmón y también recayó local, o sea que fue toda una gran catástrofe. Es un tumor enorme, pero nuevamente, fíjense que las dosis en cuello son mucho menores y uno puede concentrar toda la dosis de radiación en esta zona, las dosis altas, y bajar mucho la dosis en cuello, ¿no?
Pero bueno, digamos, son situaciones excepcionales. Y para terminar, les voy a comentar esto que me pareció súper interesante de hace un par de semanas atrás en ASCO de este año, que digamos, es un estudio muy chiquito, pero es interesante porque es tratamiento conservador de laringe, tratando de evitar la radioterapia. Como les vengo comentando, tanto la radioterapia como la cirugía, especialmente en los estadios 3, ¿no? Todos tienen sus complicaciones, ¿no? Las complicaciones de la radioterapia a largo plazo, las complicaciones de la cirugía. Y este es un estudio muy interesante que entre los autores hay radioterapeutas, hay cirujanos, hay oncólogos. Está Kate Hutchison, que es una fonoaudióloga, que es excelente en devolución. O sea, está todo el mundo metido acá adentro. Y lo que hacían es básicamente usar una combinación de quimioterapia con inmunoterapia. Saben que la inmunoterapia es el boom en la oncología, y eso incluye también los cabeza y cuello. Y básicamente lo que hacían era incluir pacientes con estadios T2, T2 bulky y 3, inducción con quimioterapia más inmunoterapia. Si progresaban, iban a quimioradio o cirugía, de acuerdo un poco a las preferencias del paciente y la situación de la enfermedad. Pacientes que estaban en enfermedad estable o con respuesta hacían 2 ciclos más de quimio, y después lo miraban y lo biopsiaban. Si tenían respuesta completa patológica, le hacían 4 ciclos más de pembro, de inmunoterapia, y lo dejaban en control. Si no hacían respuesta completa patológica, iban a quimioradio o radioterapia o cirugía seguida de radioterapia. Y esto es muy interesante porque es un estudio muy chiquito, son 23 pacientes, pero casi 80% de los pacientes tuvieron respuesta completa patológica post cuarto ciclo. Y de estos pacientes, 40% tuvieron recurrencia, es decir que una enorme cantidad de pacientes preservó la laringe sin haber hecho ni cirugía ni radioterapia, lo que es muy interesante. Estos son algunos de los ejemplos que presentaron, solamente tratados con quimioterapia sola, quimioterapia más inmuno, y una enorme cantidad de pacientes. Fíjense que algunos tienen un seguimiento muy pobre. Digamos, esto es simplemente para, bueno, mostrarles que existen otras alternativas que están siendo exploradas, pero una enorme cantidad de pacientes. Lo naranja es la radioterapia, pero fíjense que hay una enorme cantidad de pacientes. Fíjense estos dos, más de 3 años de seguimiento, sin radioterapia y sin cirugía, libres de enfermedad, solamente con el tratamiento combinado de quimioterapia y inmunoterapia. Así que es algo interesante. Así que en resumen, los pacientes con tumores tempranos, T1, T2, tratamiento debería ser unimodal, cirugía transoral láser o radioterapia o eventualmente cirugía parcial para los supraglóticos son las opciones de tratamiento, siempre unimodal. Algunos T2 bulky seleccionados para preservación laringea, como los T3, y los T4A los reservamos para la laringectomía seguida de radioterapia o quimio-radio postoperatorio. Y nuevamente, el rol del otorrino acá es central. El otorrino tiene un rol fundamental en el diagnóstico de la enfermedad, en la estadificación de la enfermedad, en la evaluación, si hacemos inducción, cómo le fue posinducción, si está en respuesta, no está en respuesta, y en el seguimiento. El seguimiento es central. Nosotros lo seguimos con fibrolaringoscopía mensual durante el primer año, porque recuerden que el 80% de las recaídas se da durante el primer año, y nuevamente la chance de rescate va a ser mayor cuanto menor sea el tumor, cuanto más chico sea el tumor. Por lo tanto, el seguimiento debe ser estricto durante el primer año por lo menos. Y como siempre, trabajar en equipo multidisciplinario, tener a mano el teléfono de los colegas del equipo multidisciplinario central para tener éxito.